Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios, Dios de la verdad. Ajá, eso te iba a decir, se te está olvidando. No, siempre lo tengo pendiente, amigos de la verdad. Y bueno, como tenemos un programa que vamos a hablar de Semana Santa, ¿verdad? Sí. No tenemos... Los invitados somos nosotros. Somos nosotros que vamos a hablar un poco sobre la Semana Santa y sobre todo explicar ¿Qué sucede qué cada pasa día? cada día, exactamente. Para vivir la Semana Santa como Dios manda. Porque bueno, ayer fue Domingo de Ramos. Entonces hay que empezar con un buen pie. Sí, desde hoy lunes ya ¿Y quién es el santo que empieza con buen pie? Mira, el santo del que vamos a hablar es San Benjamín. San Benjamín, diácono, además, y es patrono, además de los evangelizadores. Los predicadores, los predicadores, catequistas. Pero su fiesta se celebra no el 31, hoy, sino el 31, el miércoles. El 31 de marzo, sí. Ok. Y de San Benjamín, pues sabemos que mártir, y todo esto sucede en un lugar en Persia, Argol, y Persia ahora se conoce, ahora es Irán, vamos a decirlo así. Irán y Siria, aparte y también, parte de creo Siria. que de Siria. Pero esto se desarrolla, por lo menos lo que en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, sí. De San Benjamín, diácono, que se conoce de sus prédicas, insistentemente de la palabra de Dios, y consumió su martirio con mucho sufrimiento. Inclusive se habla fue decapitado, pero de tortura que sucedieron anteriormente. Que le metieron como que... Sí, pero yo solamente decirlo ya me da dolor. Yo le voy a decir que le metieron cañitas así en las uñas. En las uñas, sí. Yo lo pienso, Sí. Bueno, todo esto se desarrolla en el año 420, bajo el tiempo del rey Bararane. Bararane. Quinto, exactamente. Su nombre significa aquel que es el último nacido o hijo de dicha persona. Y es de origen hebreo. ¿Tú sabes cuál es el origen hebreo de ese nombre? ¿Cuál? Que Jacob tuvo 12 hijos. Y el más pequeño era Benjamín. Y entonces de ahí viene la cosa de que el más chiquito en una familia le dicen es el Benjamín. Es el Benjamín. Oye, no lo sabía. Por eso es de origen hebreo el nombre. Por Benjamín. Sí. San Benjamín fue un diácono, como habíamos hecho anteriormente, que vivió en la antigua región en Persia, lo que hoy es Irán o Siria, y formó parte de un grupo de cristianos mártires que durante una persecución que había en aquel momento en el imperio de Sasánica, y el rey en ese momento, el que tenía esta persecución, el que había tratado de terminar con esto, que era el rey Lesdegeret I. Pero qué nombre, ¿verdad? Sí, son nombres un poco... Ni siquiera aparecen nombres árabes. No. Él había terminado con esa persecución, pero un sacerdote y otras personas... Pero ya va, perdón, no, hay una confusión. Lesdegeret tuvo una persecución larguísima contra los cristianos. Su hijo Bararane fue el que terminó la persecución y aquí vino el suceso que volvió a empezar. Exactamente. ¿Qué fue un sacerdote? Creo que era un obispo. No, el obispo estaba dentro del grupo porque lo apresaron, pero en realidad fue un sacerdote junto a otros más que incendiaron la iglesia donde... los seguidores, era el templo de Zaratustra, ¿no? Sí, además fundada por un profeta que era del mazdeísmo, creo que era. Y que esa era la religión más fuerte en esa zona en ese momento. Sí, entonces le dijeron, oye, construyenos nuevamente la iglesia. Ellos se negaron. Más que iglesia, yo diría templo. Un templo. Porque una iglesia uno llama a la iglesia nuestra. Un templo. Un templo a unos, ¿cómo es? A un dios pagano. Exacto. Entonces, bueno, y él no quiso reconstruirla. No quiso reconstruirla, lo metieron en la cárcel, y estando en la cárcel, pues ahí sufrieron de tortura hasta que este rey los manda a matar. Y en este transcurso apresan a nuestro santo, a San Benjamín, lo llevan a la cárcel, también pues con torturas y esto, pero hubo alguien
que no recuerdo, creo que era... un año preso, ¿no? Un año preso. Y alguien, un embajador de Constantinopla, aboga por él y sale de la cárcel, pero con la condición de que no hablara más acerca de su religión. Por supuesto, pues, San Benjamín no hizo caso. Él siguió predicando, muy buen predicador. Además, él logró convertir a muchos de esos sacerdotes de Zaratustra. Sí, en su senso. Es que además tenía un don de lengua, me imagino yo, y también pues eso era el muy... fuego. Ese fuego, exactamente. Y bueno, me imagino que cuando habla, pues con aquella fuerza, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Pues bien, San Benjamín es apresado nuevamente por el rey Bararane V. Qué complicado. Sí, un poco difícil. Y pues nos vienen todas estas torturas y al final lo decapitan. Lo decapitan. De San Benjamín, pues podríamos decir que tuvo una vida muy, pues, apegada a todo lo que es la doctrina y sobre todo a predicar el evangelio, a no desligarse, vamos a decirlo así, de la fe cristiana, a pesar de todas las amenazas y esto. Era joven y bueno, como bien decía al principio, y él tenía una frase muy bonita que dijo. Así, él tiene una frase. Sí, ¿cómo era? Si yo no predicara, yo mismo sufriré el castigo que el Señor reserva a los seguidores que no sacan a relucir los talentos que Él les ha dado. O sea, esto también nos hace ver que lo que vemos, nuestros talentos, sí, hay que efectivamente ponerlos en práctica. Porque bueno, también además sabemos esa escritura que nos dicen aquel que lo puso a producir, aquel que tú sabes que tuvo que más, me imagino tuvo que menos. Es exactamente a la que le hace referencia. Exactamente. Sí. Y bueno, estaba muy claro que en el cielo recibiría aún muchísimo más de lo que podía a lo mejor ganar aquí en la tierra. Y su talento, el don que tenía, pues lo puso efectivamente a producir un 100%. Y tú dijiste que eso fue en el año 420 que fue martirizado. Sí, y fue en esta zona de Persia, que hoy es Irán. Bueno, es Irán, Siria, propiamente Irán, pero también parte de Siria, porque eso era un imperio, el imperio persa era grande. Bueno, bien, el San Benjamín es el santo patrono de los predicadores, evangelizadores y de cualquiera que esté tratando de llevar un mensaje de esperanza y de evangelizar a los demás. O sea que es patrono también en cierta forma de Radio Encuentro. Totalmente. Y de Entre Nos. Totalmente. Y de cada catequista y cada persona que trabaja o que predica, que enseña. O sea, yo sobre todo lo veo mucho, pues eso, ¿no? Y es un nombre bonito, Benjamín. Benjamín, sí. Así que... Y bueno, felicitamos a todos los que lleven este nombre de Benjamín. Exactamente. También podemos felicitar a los chiquitos de la familia, aunque no se llamen Benjamín, porque ellos son los Benjamines de cada familia. Bueno, está bien. Entonces felicitamos a todos. Y tenemos una oración para rezarla a San Benjamín para que interceda por nosotros, sobre todo a las personas que pues están evangelizando. Bueno, pero vamos a rezarle a San Benjamín también por la evangelización otra vez en esa zona, que era la más antigua de cristianos y ahora los cristianos casi han desaparecido. Y también vamos a aprovechar en esta misma oración, porque tenemos una noticia que la vamos a decir más adelante, que también tiene que ver con esa evangelización, el número de cómo va creciendo la iglesia. Vamos, pues. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de poder y misericordia, que diste tu fuerza al mártir San Benjamín Ergol, para que pudiera resistir el dolor de su martirio, concédenos que quienes celebramos hoy el día de su victoria, con tu protección vivamos libres de las acechanzas del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. San Benjamín, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces vámonos a la noticia del día. Noticia del día. Ya regresamos. La noticia del día. Bien, Betty. Guatemala está de fiesta. Esa es la primera noticia. Sí, es una gran noticia. Guatemala está de fiesta porque tendrá 10 nuevos beatos. Se trata de los mártires de Quiché, entre los que se encuentra un niño de apenas 12 años. Poco a poco, según transcurren los años de relativa estabilidad política y ausencia de conflictos armados internos en Guatemala y también como en El Salvador,
se va recogiendo la sangre del martirio, semilla de nuevos cristianos, como estábamos diciendo antes, ¿verdad? El próximo 23 de abril, Guatemala contará con 10 nuevos beatos. Se trata de los llamados mártires de Quiché, 7 laicos y 3 sacerdotes. Entre los laicos estaba un niño de apenas 12 años de edad, asesinados por odio a la fe entre los años de 1980 y 1991. En su mensaje con motivo de la beatificación del padre José María Gran y 9 compañeros mártires de esta diócesis, la Conferencia Episcopal de Guatemala propone a estos católicos martirizados como un ejemplo a seguir para todos los que creemos en el Señor. ¿Quiénes fueron? Los 3 sacerdotes que serán beatificados eran nacidos en España y formaban parte de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. El padre José María Gran Tirera fue enviado a Guatemala en 1975, donde trabajó con los pobres y los indígenas. Fue asesinado el 4 de junio de 1980 junto con el sacristán y catequista Domingo del Barrio Batz, cuando regresaban de una visita pastoral a unos pueblos. El padre Faustino Villanueva fue enviado en 1959 a Guatemala, donde desempeñó responsabilidades pastorales en varias parroquias de la diócesis de Quiché. Fue asesinado el 10 de julio de 1980. Y el padre Juan Alonso Fernández fue enviado a Guatemala en 1960, el mismo año de su ordenación. Luego, de 1963 al 65 fue misionero en Indonesia. Luego regresa a Guatemala, funda la parroquia Santa María Regina en Lancetillo. Fue torturado y asesinado el 15 de febrero de 1981. O sea que en unos pocos meses los asesinaron a los 3. Exactamente. Wow. Los 7 laicos, por su parte, son Domingo del Barrio Batz, que fue el sacristán, que con el primer padre que mencionaste, casado, asesinado junto al padre Cirera. Juan Barrera Méndez, de 12 años, que era un miembro de la Acción Católica. Tomás Ramírez Cava, casado, sacristán. Nicolás Castro, catequista y ministro extraordinario de la Eucaristía. Reyes Uz Hernández, casado, dedicado a actividades pastorales. Rosalío Benito, catequista y agente de pastoral. Miguel Tiu Imul, casado, director de Acción Católica y catequista. Los obispos guatemaltecos terminan su mensaje diciendo: esta beatificación nos permite reconocer que el martirio ha sido y es una gracia concedida a nuestra Iglesia. Gracia que nos compromete, nos fortalece y nos inspira para afianzar la construcción del reino de Dios en nuestros pueblos. Fíjate que muchos de esos beatos, porque fue entre el 80 y el 81, sus hijos, porque la mayoría de estos laicos eran casados. Sí. Los hijos y todos seguramente estarán allí presentes en la beatificación de sus papás. Increíble. Bueno, y sobre todo para Guatemala y América, para toda Latinoamérica. Para toda Latinoamérica, con América completa, pues, es de mucha alegría. Alegría, exactamente. Pues bien, la segunda noticia que tenemos, que como comentaba un poco al principio, es que aumentan los católicos en el mundo. Hay 1.375 millones de católicos. O sea que estamos aumentando. Eso que nos quieren meter en la cabeza de que la iglesia se está acabando, está disminuyendo. Para nada. Estamos aumentando. En algunos lugares ha disminuido el número de católicos, pero por otro lado, en otros aumenta. Y de esos lugares vendrán otra vez a evangelizar a donde dijimos. De eso se trata, exactamente. ¿Verdad? En el 2019 hay cerca de 1.345 millones de católicos frente a los 1.329 millones del 2018, con un aumento de 16 millones de personas. 16 millones en un año es bastante. Es bastante. Estos son algunos de los datos relevantes sobre la Iglesia Católica entre el 2018 y el 2019. Aumentan los católicos en África. El análisis geográfico de las variaciones a lo largo de los 2 años, 18 y 19, muestra un aumento del 3,4% de los católicos en África, mientras que el aumento de población fue menos del 2,7%. O sea que los católicos aumentaron como al doble. O sea, no al doble. Sí, porque el doble de lo que aumentó la población. Exacto. En los continentes asiáticos y americanos también hubo un mayor crecimiento de los católicos que de la población. En cambio, se ha visto un descenso del número de católicos en Europa, Oceanía. Por su parte,
registra una tasa de variación positiva del mismo orden, tanto para la población como para los católicos, o sea igual al 1,1%. O sea que en Oceanía, en África y en Asia, el número de católicos ha aumentado más que el número de población. Exactamente. Pero en Europa ha disminuido. Y en Oceanía ha aumentado la población e igual proporción ha aumentado los católicos. O sea que Europa, o sea que casi todos los que han nacido son católicos. Sí, en Europa sí se ve que ha bajado la... pero Europa también ha disminuido la población. Bueno, pero ¿sabes también qué pasa? Que también en Europa, y eso lo vemos, por ejemplo, en esas últimas declaraciones de los obispos en Alemania, o a la semana pasada que leía sobre unos sacerdotes en Irlanda, que no iban a hacer caso a las cuestiones de la iglesia, a las directrices de la iglesia. Claro, esto hace que también el que es católico también se aleje de ellos. Sí, claro. Entonces, claro, hay que rezar Pero mucho hay que por rezar por Europa, porque Europa nos evangelizó a todos. Exactamente. Y entonces ahora necesitan ellos ayuda para que los evangelicemos nosotros. El número de sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, aumentó en 271. La población de diáconos permanentes sigue mostrando una importante y alentadora dinámica. Aumentan en 2019, imagínense, de 47.504 a 48.238. Por su parte, el número de religiosas sí está en franco descenso a nivel global. Bajan, bueno, aquí están los números, pero lo cierto es que bajan como 10.000 en número las religiosas. Así que hay que rezar para que vengan vocaciones de monjitas. Exactamente. África es el continente con mayor incremento en el número de religiosas. Le sigue el sudeste asiático con un aumento relativo del 0.4%. De los 114.058 seminaristas que hay en todo el mundo, el continente que manifiesta el mayor número de seminaristas es Asia, con 33.000, casi 34.000. Casi 34.000. Lo sigue África, con 32.721. América, 30.664, y Europa, imagínate, con 15.800. Europa tiene la mitad que los otros. Y finalmente Oceanía, con 964, pero Oceanía es muy poca la gente que hay allí y son pocos los católicos relativamente. Sí. Bueno, esto es lo que nos da para que sigamos en nuestras oraciones, rezando mucho más por las vocaciones, sobre todo si se ve que ha disminuido ese número de religiosas. Entonces, bueno, hay que rezar. Hay que rezar, así como así como pedimos perdón y hablamos de la vocación al sacerdocio, pues también hay que pedir por las vocaciones religiosas, porque hacen mucha falta, ayudan mucho, sobre todo en temas de educación. Estaba viendo una película en estos días, creo que te comenté un documental que después me preguntaste qué estás viendo, y vi un documental de una hermana, una religiosa que murió en el terremoto del Ecuador. Muy bonito. La hermana Claire, creo que sí. Claire, Claire. Y está camino a los altares. Sí. Era jovencita. Sí, entonces, claro, al que nos está viendo y escuchando, a alguien les recomiendo mucho este documental, esta película, que habla de todo lo que ella hacía, cómo fue su vocación. Y lo feliz que estaba. Porque además, ella desde pequeña era: yo voy a ser actriz. Y además ella empezó su carrera de actriz. Sí, estaba como enrumbándose a la fama y de pronto lo dejó todo todo el mundo que la conoció decía que siempre estaba alegre, cantaba, era muy feliz. bonita la vocación, exactamente. Bueno, pero vámonos porque después se nos va a hacer tarde para todo lo que queremos contarles de la Semana Santa. Vámonos a la Fórmula SE. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del versículo 16 al 30. Un hombre joven se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo: ¿cuáles? Jesús respondió: no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar los falsos testimonios, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste porque era un gran terrateniente.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos, al escucharlo, se quedaron asombrados. Dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó, a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio yo creo que llega un momento que es como de alegría, que el muchacho que se acerca, pero después hay un momento que donde dice... Hablando de la vocación que estamos hablando, oye, de los religiosos y etcétera. Sí. Y entonces este muchacho, lo que nos decía, se va triste. Y este episodio lo cuentan los 3 primeros evangelios. O sea, está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Pero Mateo es el que lo describe así como con más precisión todo el diálogo entre Jesús y ese joven. El joven, como vemos, es un muchacho bueno. O sea, es un muchacho que cumple los mandamientos, y le pregunta a Jesús, o sea, como que él quiere hacer un poco más. Entonces le pregunta a Jesús qué debe hacer. Y Jesús, bueno, con la primera respuesta, pues lo va como preparando para la exigencia va como aumentando. O sea, primero, bueno, cumple los mandamientos. Y él, bueno, ¿eso cuáles? Ya eso lo he hecho y no sé qué. Entonces, no se trata aquí de solamente escuchar la enseñanza y cumplir un mandamiento, sino que hay que ir de verdad más allá. O sea, tenemos que como dicen como los apóstoles ahí, nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, se trata de eso, de unirse a la misma persona de Jesús, compartir su vida, su destino, que vamos a hablar ahorita de cuál fue su destino aquí en la tierra, participar también de su obediencia, que no fue una obediencia ciega y loca, sino libre y por amor a la voluntad del Padre. Y eso eran comentarios que hacía San Juan Pablo II. El mismo San Juan Pablo II nos decía que Cristo es exigente. Es exigente, le decía eso mucho a los jóvenes. Entonces, este episodio, como el otro que comentábamos hace una semana sobre el matrimonio, refleja eso, la plenitud y la perfección de la ley que se tiene que dar en quienes quieren vivir según el estilo de vida y la doctrina de Jesucristo. O sea, y en las 2 oportunidades me hace gracia porque en las 2 oportunidades los apóstoles dicen, y entonces, o sea, entonces esto es imposible. Sí, para o sea, quién, en aquella vez decían, y entonces, ¿para qué le vale a uno casarse? Y ahora dicen así como que, y entonces, ¿quién podrá salvarse? Exactamente. Entonces, bueno, el Señor nos enseña, o sea, la indisolubilidad del matrimonio, y exige el mandamiento de los cumplimientos, el cumplimiento de los mandamientos. Pero también a algunos les pide un poco más, les pide el celibato en cuanto a lo del matrimonio y el desprendimiento de todos sus bienes por el reino de los cielos. Entonces, claro, la escena, como tú dices, termina cuando el joven como que, y se marcha triste. Porque es algo, claro, el tener bienes no quiere decir que sea malo. Lo malo es apegarse a ellas. Y no poder renunciar a ellos por el reino de los cielos. Es lo que le pasó a este joven. O sea, él se marchó triste porque no fue generoso. Estaba apegado a todas sus cosas y prefirió sus bienes materiales a seguir a Jesús. Y a esa falta de valor para corresponder a la llamada del Señor le sigue, por supuesto, la tristeza. O sea, digamos, la consecuencia primera y lógica de no
dejarlo todo o no seguir la voz de Dios, no seguir a Dios, es la tristeza. Es la tristeza, y eso lo vemos en todo. O sea, cuando rechazamos a Dios por el pecado, la consecuencia es la tristeza. Las personas que son infieles en su matrimonio son tristes, o sea, viven en un infiernito adentro de ellos. Cuando uno deja de ir a misa por irse para una fiesta, para un, como siempre decimos, para un partido de fútbol, para un sancocho en el río, un sancocho, bueno, una sopa en el río, no sé. Sancocho le decimos en Venezuela, no sé cómo le dicen en otros países. Después a uno le queda la tristeza adentro, como de que, ay, sí, disfruté el momento, pero no lo disfruté del todo, porque sé que no lo hice bien, que dejé a Dios de un lado. Y dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, dice, la tristeza es un vicio causado por el amor a sí mismo, que no es un vicio especial, sino la raíz general de todos ellos. O sea, el amor a uno mismo es la raíz de todos los otros vicios, o sea, pecados, digamos así. Después el joven rico bueno se marcha y entonces Jesús expone su doctrina sobre la riqueza. Y bueno, cuando San Pedro le hace esta pregunta, entonces bueno, la pregunta, ¿quiénes podrán salvarse? Dice, pues para ustedes es imposible. A mí me encanta esa parte. Para ustedes es imposible, pero para Dios no. Para Dios todo es posible. Exactamente. Y luego también esa respuesta de Jesús que dice que recibirán muchísimo más. Quienes dejen... 100 puntos por uno y la vida eterna. Pero entonces además es que es la confianza en Dios. O sea, yo lo sigo no porque yo crea que yo puedo, sino porque yo confío en que Él sí puede. Y entonces eso es todas las personas que se lo están pensando de pronto. O sea, pongan su confianza en Dios. Jesús, en ti confío. Bueno, de hecho, ahorita cuando hablábamos de la hermana Claire, ella comentaba, una de las cosas que comentaba era eso, decía, o sea, vale la pena, ella misma, dentro de su discernimiento, hablaba de eso, de vale la pena dejarlo todo por seguir a Cristo, seguir a Jesús. Y bueno, y al final termina esa frase que la repetimos muchísimo, los últimos serán los primeros. Entonces, bueno, saber que quienes ahorita parecen despreciados, así, bueno, serán los jueces. Y quienes parecen el desecho van a ser los primeros. Y los que ahorita se creen muy, tú sabes, que están juzgando todo el mundo, bueno, estarán de último y seremos juzgados. Y estaremos de último, porque a veces uno habla como que si somos ellos. No, somos nosotros. Sí. Y bueno, entonces, también, y eso es el 100 por 1 y la vida eterna. Es entregarlo todo, efectivamente, se multiplicará además cuando... Eso es bien importante, el que lo deja todo, tanto por el sacerdocio... Y no quiere decir que se va a multiplicar aquí en la tierra, a veces se multiplica en la tierra, pero sobre todo es la vida eterna, eso es lo importante. Exacto. Y si no se multiplica aquí en la tierra, por lo menos uno tiene paz de espíritu y armonía y felicidad en su vida y... Eso es lo importante. Exacto. Bueno, muy bien. Vamos entonces para la... Sí. Ya regresamos con nuestro tema. Nuestros invitados. Ok. Música para el alma. Yo no sé por qué mi Jesús murió por mí en una cruz. Si soy hombre menor que él, no merecía la salvación, mas por amor, entregó su vida en una cruz, mas por amor, entregó su vida en una cruz. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso para hablar sobre la Semana Santa y el Triduo Pascual. Nuestro tema de hoy, el tema especial. Mira, yo quería empezar con una oracióncita. Como ya todo el mundo tiene su palma bendita en su casa, y bueno, y los que no pudieron ir a la misa que la vieron por internet, por el virus, pues pueden tener una ramita en su casa. Entonces,
Vamos a hacer una oración que se puede rezar cuando uno coloca en su hogar las palmas benditas del Domingo de Ramos. Sí. La crucecita esa que uno hace, para que la ponga en un lugar. Le recomendamos inclusive, lo he visto en muchos hogares, que hacen una cruz pequeñita y hay quien la pone en la puerta. En la puerta, arriba en el marco. En el marco de la casa. Hay quien la pone, a lo mejor. Después después no digo, voy a meter una foto de la que nosotros tenemos, que está en un portarretrato. Eso sí. Y está colgada encima del marco, pero cada año sacamos esa cruz y ponemos la nueva. Sí, bueno, de hecho la que tenemos es la del año antepasado, porque el año pasado no pudimos la suerte, sí. Así que, bueno, vamos a hacer esa oración. Vamos a hacer la oración. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, nuestro hogar, que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en él. Danos paz, amor y respeto, para que respetándonos y amándonos, los sepamos honrar en nuestra vida familiar. Sé tú el Rey de nuestro hogar. Acrecienta la fe de los que en ti esperamos y escucha las oraciones de los que a ti acudimos, para que quienes hoy ponemos esta rama verde en nuestra casa en honor de Cristo victorioso, permanezcamos en él, dando fruto abundante de buenas obras y nos veamos protegidos de todo peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver, hay distintas tradiciones. En cada país hay tradiciones. Bueno, hay unas cosas que son generales para todo el mundo porque es la liturgia de la iglesia. Pero luego sí hay distintas tradiciones, sobre todo para los primeros días de la Semana Santa. Sí. Procesiones y todo. Por ejemplo, el lunes 20. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que la liturgia de la iglesia nos lleva a reflexionar cada uno de esos días. Okay. Entonces, por ejemplo, o sea, las lecturas de la misa, así. Entonces, nos van como acercando al momento de la pasión. El lunes santo se conmemora la unción de Jesús en la casa de Lázaro, que está en el Evangelio de San Juan. Y también se recuerda el día en que Jesús expulsó a los mercaderes del templo. O sea, que si van a misa el lunes santo, ese es el Evangelio que van a escuchar. O pensar en la casa cerca, se pueden leer las lecturas en la casa y reflexionar un poco sobre esto. Ajá. Y luego en distintos países hay procesiones, o sea, las cofradías, sobre todo en España, en Sevilla, en Semana Santa, que las procesiones de Semana Santa son una cosa increíble. Entonces, allá en Sevilla, en el lunes santo, las procesiones recuerdan pasajes de la vida de Jesús. O sea, de su vida pública. Así como que. Luego tenemos el martes. El martes. ¿Reflexionamos sobre qué? Bueno, sobre la anticipación de Jesús en las negociaciones las negaciones. Las negaciones, perdón, de San Pedro. Ajá. Y ya la traición de Judas que empieza como sí. O sea, cuando Jesús le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces, y a Judas le dice, lo que vas a hacer, ve y hazlo ahora. Exactamente. Entonces, también está en el Evangelio de San Juan. Y ese mismo día recordamos también cuando, lo que estamos mencionando, que Pedro le dice a Jesús, yo voy a dar la vida por ti, y Jesús le dice, no, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2, tú me vas a negar 3 veces. Y continúan las procesiones también en todas partes del mundo, distintas cosas, y las de Sevilla, por lo menos ahora, el martes son los últimos días de la vida de Jesucristo. Bueno, y además el martes ya marca el final de la cuaresma también. El miércoles. El miércoles es cuando termina la cuaresma. Bueno, el martes aquí en Austin va a haber algo, pero lo hablamos después, ¿verdad? Cuando llegue no, podemos hablarlo porque de hecho también... Cuando llegue el jueves iba a decir. No, podemos hablarlo el mismo martes porque el martes se celebra el jueves, pero el martes es que se da a cabo la misa crismal, que están todos los sacerdotes con su obispo. Y aquí en Austin se está haciendo, y sé que también en la... o sea, tradicionalmente es el jueves en la mañana. Normalmente. Que el obispo se celebra la misa con todos los sacerdotes de la diócesis. ¿Y qué es lo que por qué es crismal? Bueno, ahí después me lo pregunto. No, lo digo para que, tú sabes, para hacerlo dinámico. No, porque se bendice el crisma, el óleo. El óleo santo que se usa para la confirmación, para los bautizos, para los enfermos. Y eso lo bendice el obispo.
Él es el Claro, único que bendice de eso. esa misa, cada sacerdote se lleva vamos a decir, Sus tarritos. sus tarritos a la iglesia, a su Cuando, parroquia. cuando vayan a su parroquia la próxima vez, fíjense en qué parte tienen esos tarritos, porque ahí los van a ver. Entonces, claro, lo hace el obispo con todos los sacerdotes, normalmente el jueves en la mañana. Sí, pero como hay sacerdotes que vienen de sitios lejanos, entonces el obispo de Austin lo pone el martes para que ellos todos puedan venir y regresen a su parroquia a tiempo. Para yo sé, por ejemplo, también que en la arquidiócesis de San Antonio también se va a hacer también el martes. Claro, yo me imagino que una diócesis que es como una ciudad donde todas las parroquias están cerca, lo harán el jueves, pero cuando tiene pueblos lejanos, también, exactamente. Ya no. Okay. Pues el miércoles, como decíamos, entonces es cuando marca el final de la Cuaresma y el inicio de la Pascua. Exacto. Y recordamos cuando Judas se reunió con los sumos sacerdotes para que le llegar al acuerdo y le dan sus 30 monedas de plata. Exactamente. Y luego venimos a lo más emocionante. Lo más importante, y por eso es además que vamos a ver, esos días feriados. Hay una cosa, un segundito. El miércoles santo, por lo menos en Venezuela, tenemos la procesión del Nazareno. Es que en todas partes del mundo hay distintas procesiones, distintas costumbres. Pero nos gustaría que nos dijeran ahí en los comentarios qué hacen en su país. Oye, ¿verdad? Sería interesante, ¿verdad? Sí. Pero hay algo importante que es que esa Semana Santa, normalmente uno de pequeño, yo creo que siempre lo vimos así como que era vacaciones. Y sobre todo en nuestros países que el clima bueno en esa época. Pero más que vacaciones, hay que verlo pues como una Semana Santa, algo que nos lleva a reflexionar y a vivirlo cada día. Y bueno, si estamos libres y no tenemos trabajo, buenísimo, y podemos también disfrutar con la familia, pero no olvidar la importancia de estos días y sobre todo lo que viene ahorita, el Triduo Pascual. Recuerdo, por ejemplo, en algunos lugares, y la gente se iba de vacaciones, a gente conocida que decía, bueno, lo primero que hacía era buscar una iglesia donde poder asistir a todas las celebraciones y las tradiciones que se tenían amor en el pueblo. Pero lo importante es vivir la Semana Santa. Entonces, el jueves vamos a hablar Llegamos un poco ahora al Triduo Pascual. Bueno, el Triduo Pascual es el punto culminante de todo el año litúrgico. O sea, es más importante que Navidad. Entonces uno dice, en Navidad la familia se reúne, vienen de lejos, se prepara, un mes entero para preparar la Navidad. Y el Triduo Pascual, que es más importante incluso, porque de hecho, toda la razón de la Navidad es para esto. Para la pasión, es para llegar a la pasión y muerte y resurrección de Jesús. Entonces, bueno, a veces no se nos pierde eso, que la fiesta, o sea, los días de la Semana Santa son los más importantes de todo el año. ¿Y por qué la palabra triduo? Bueno, porque eso viene del latín. Triduum viene de tres, o sea, significa tres. Claro, en español es triduo, pero en inglés se dice triduum y viene de tres. Y o sea, tri es tres y duum viene derivado de la palabra dies, que es día. Latín, okay. Entonces, en realidad significa un espacio de 3 días. De 3 días. Jueves, viernes. Por ejemplo, para la Virgen de Guadalupe tenemos el triduo de la Guadalupe. Exactamente. En algunos países hacen el triduo de Navidad. Bueno, aquí tenemos el triduo pascual, o sea, son los 3 días que nos llevan a la Pascua. Y esos 3 días tienen unas celebraciones muy específicas, muy particulares, que además se llaman oficios. O sea, los oficios de Semana Santa, uno puede escuchar eso, el oficio del Jueves Santo, el oficio, bueno, esos son las celebraciones litúrgicas de esos días. Y una pregunta, Betty, ya que estamos hablando aquí y siempre hay dudas, las personas tienen dudas. A ver si la puedo responder. No, estoy seguro que sí, pero es para que quede claro. A esos oficios, porque me lo han preguntado además, ¿es obligación ir? No. No es obligación. Pero no es buenísimo que asistamos. No, el único que es obligación ir es el domingo a la misa. ¿Y el Viernes Santo? No es obligación. Es verdad, ninguno. El domingo, porque además es domingo y es la de resurrección, pero ni siquiera la vigilia pascual es obligatorio. Uno puede ir a la misa el domingo. O sea que no nos obliga la iglesia a asistir a ninguno de esos servicios, pero se pierde uno de muchísimo cuando no va. Muchísimo. Porque además son muy especiales, muy bonitos, e incluso son emotivos, o sea, uno se emociona. En eso no es porque, o sea, la liturgia no nos tiene que emocionar y hacernos llorar para que sea algo que uno diga, ay, lo sentí, no. No es que hay que sentirlo.
Pero es que en esos días, además de todo, de la gracia que uno recibe, de verdad hasta uno lo siente. Sí. ¿Verdad? Y de eso se trata precisamente. De eso se trata. Uh-huh. Y ese triduo entonces comienza el Jueves Santo, uh-huh, en la tarde, con la misa vespertina que se llama de la Cena del Señor. Y termina el sábado en la noche con la Vigilia Pascual, que ya es la antesala del domingo. O sea, es el sábado en la noche, pero en realidad es la celebración de la víspera del domingo de Pascua. Uh-huh. Entonces, empezamos con cada celebración tiene su forma particular, son diferentes, uh-huh, se hacen distintas cosas en cada uno. Entonces, el Jueves Santo comenzamos con conmemoramos, exacto, la misa de la Cena del Señor, la última cena, la recordamos, y se instituyen 2 sacramentos, uh-huh, la Eucaristía y el sacerdocio. O sea, la Eucaristía, porque en la última cena, pues ahí fue cuando Jesucristo instituyó la Eucaristía, cuando dijo, este es mi cuerpo. Y el sacerdocio, exacto, cuando dijo, hagan esto en memoria mía. Uh-huh. Entonces, esos 2 sacramentos, recordamos su institución el Jueves Santo. Sí. El Viernes Santo se dedica a recordar la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Uh-huh. El sábado es silencio, la iglesia medita en el Jesús en el sepulcro. Uh-huh. Ya vamos a hablar un poquito más. Y sí, por último, la Vigilia Pascual el sábado en la noche, cuando revivimos toda la alegría de la resurrección. Uh-huh. Pero eso es una forma resumida. Eso es resumidito. Vamos a ver un poquito qué hacemos en cada uno de esos días para que se emocionen, uh-huh, y vayan a la iglesia en esos días. Y además ya saben que viene y estén pendientes. Ay, mira, van a hacer esto. Ay, están haciendo esto por esta razón. Porque uh-huh, a veces uno está ahí y no sabe, no se entera qué está, uh-huh, pasando. Entonces, el oficio del Jueves Santo. El Jueves Santo, bueno, ya hablamos de que en la mañana se tiene la misa crismal con el obispo, ajá, y que aquí en Austin es el martes santo. Uh-huh. Pero en la tarde, entonces se celebra el oficio del Jueves Santo, es la memoria de la última cena, como dijimos, y más o menos sigue la estructura de la misa. Es como una misa con algunas cositas especiales. Por ejemplo, durante el Gloria se tocan las campanas. Se tocan, pero a voleo todas las. Es más, normalmente en las iglesias buscan más de una campana. Exacto, que además vuelven a sonar en el momento de la Vigilia Pascual. Sí, porque después o sea, en el Gloria del Jueves Santo se tocan y después enmudecen. Uh-huh. Fíjense, el Jueves Santo en la consagración no van a tocar campanas. Uh-huh. En algunas iglesias tienen una cosita que es de madera, sí, como dos maderitas así que suenan clac, 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 y eso es lo que tocan. A mí eso me da risa. Pero no son campanas. Pero no son campanas. Sí. O sea, las campanas enmudecen después del Gloria del Jueves Santo. Sí. Eso es algo bonito. Después de la homilía viene la parte del lavatorio de los pies, uh-huh, que no es obligatorio hacerlo, pero es algo muy importante y normalmente se hace en todas las iglesias. Y esto además significa, pues, lo que hizo recordamos lo que hizo nuestro Señor con los apóstoles. Exactamente. Y lo hace el sacerdote con 12 fieles como de la iglesia. El mandamiento nuevo, o sea, amarnos los unos a los otros y el servicio. Exactamente. Es lo que recordamos. Servir ahí. Y no hacer servir. Uh-huh. Y luego viene ya la misa, el resto de la misa es normal, sí, una misa normal, pero sin campana. Uh-huh. Y al final, entonces, se lleva la Eucaristía, o sea, el jueves se consagran el doble de hostias de las que se van a necesitar para la misa. ¿Por qué? Porque el viernes no hay misa. Uh-huh. Entonces, el viernes no hay misa. No, el viernes no hay misa, ya van a ver. Entonces, todas las hostias que se consagran extras para la comunión del viernes se llevan en procesión a un lugar especial fuera de la iglesia, que se llama el lugar de la reserva, uh-huh, y también se llama el monumento. Uh-huh. Ese lugar debe estar muy bonito, iluminado, no debe asemejarse a un sepulcro, sino más bien algo. Bueno, de hecho, quien ha ido o que vaya a verlo va a ver que hay flores, luz, velas, muy bonito. Y porque además se custodia al que vive, o sea, Jesús está vivo allí, entonces claro, por eso no es que es una cosa fea, es un lugar bonito. Uh-huh. Y en ese monumento se reserva al Santísimo hasta el día siguiente. Uh-huh.
Y la gente, por lo menos aquí en Estados Unidos, la costumbre es que se deja expuesto hasta la medianoche y la gente va a hacer su rato de adoración allí. Hay quien se queda en la iglesia rezando En un otros coro, países, acompañando a Nuestro Señor en ahí, casi toda Latinoamérica, se deja el monumento toda la noche hasta el día hasta el día siguiente. siguiente. Ajá. Y está la costumbre de visitar 7 monumentos. O dicen la visita de las 7 iglesias, la visita de los 7 templos, la visita de los 7 monumentos. Y en esas 7 visitas a esos monumentos en las distintas iglesias, podemos ir contemplando distintos momentos. El Vía Crucis, inclusive. Ajá. O sea, como que resumiendo un poco, pero contemplar todo lo que a lo mejor. Toda la pasión de Jesús, porque recordamos la noche en que Jesús estuvo, que lo mandaban de aquí para allá, de allá, y lo iban maltratando, golpeando. Entonces se puede ir contemplando en cada lugar, al que quiera hacerlo. Y una cosa, se gana indulgencia plenaria si uno visita los 7 monumentos. Aquí es un poquito difícil llegar a los 7, porque aunque gracias a Dios tenemos suficientes iglesias en la zona, como a la medianoche cierran y el oficio es largo y termina muchas veces, si es a las 7, termina como casi a las 9, entonces uno apenas tiene 3 horas para correr de una iglesia a otra. Nosotros lo hemos hecho. Sí. Pero bueno, finalmente, después que se llevó al Santísimo en procesión hasta el monumento, en la iglesia, en el altar se le quita todo, se cubren todas las cruces que hay en el templo, se quitan los manteles, todo, y se recuerda que Jesús, tras orar en el huerto, es apresado y conducido, como decíamos, ante Anás, Caifás, Pilato, lo van llevando de aquí para allá. Y entonces la iglesia ora ante esa entrega, este sacrificio que cada misa hacemos presente. Sí. Ahora bien, vamos con el Viernes Santo. Vamos con el Viernes Santo. Porque el viernes es ese día que tú dices que se guardan que no hay misa. No hay misa, se guarda la Eucaristía. Sí, es que mucha gente además dice, no, que vamos a misa el Viernes Santo, vamos a la misa del Viernes Santo. Vamos a la iglesia a una celebración litúrgica, a la celebración de la Pasión, pero no es misa. Ahí no se consagra la Eucaristía, ni hay liturgia. Hay liturgia de la palabra, sí, pero no hay liturgia eucarística. Entonces, el oficio de la Pasión comienza, fíjense, esto es otra cosa para que se fijen bien cuando vayan a la iglesia. Es muy bonito. Comienza con la postración de los sacerdotes y los diáconos frente al altar durante unos instantes. O sea, ellos se acuestan completamente así boca abajo frente al altar. Quienes seguramente lo habrán visto o puedan verlo, se van a dar cuenta de que los sacerdotes están en y eso es invitando a todo el pueblo a la oración. Y ellos también en oración. El oficio consta de 3 partes. O sea, la primera es la liturgia de la palabra, después viene la adoración de la cruz y finalmente el rito de la comunión. O sea, pero ese día no hay comulgamos, guardamos la del jueves, que como decía, se guardan bastante hostias consagradas, de manera que el viernes no hay misa, no hay consagración, pero sí hay comunión. Pero sí hay comunión, o sea, hay un rito de comunión. Exacto. La primera parte que decíamos que es la de, bueno, la liturgia de la palabra es muy bonita. Se lee normalmente la Pasión dialogada, así como cuando se puede, y a veces se canta. Igual que se hizo ayer en el Domingo de Ramos. Y luego la parte de la adoración de la cruz es una ceremonia muy bonita que se puede hacer, se llama la ostensión de la cruz o el levantamiento de la cruz. Y se puede hacer de 2 formas. Puede ser que el sacerdote esté afuera de la iglesia y viene la cruz, una cruz normalmente es grande, y la traen tapada con un paño morado. Poco a poco y entonces, desde afuera de la iglesia empieza, en la puerta de la iglesia destapa una partecita, un brazo de la cruz, y se canta eso de eche el niño en cruz y vos, mira del árbol de la cruz. Bueno, eso es en español, en inglés, yo no sé cómo lo dicen. ¿Dónde estuvo clavada la salvación del mundo? Y todo el mundo responde, venid a adorarlo. Y después en la mitad de la iglesia destapa la otra parte y sube el tono. Mira del árbol de la cruz, dice lo mismo. Y luego ya en el frente del altar es la última parte que descubren la cruz por completo. Y mira del árbol de la cruz. Entonces ahí también uno ve que si el padre agarra el primer tono muy alto, después estamos todos, bueno, no, pero eso son anécdotas. Sí. Entonces, una vez que la cruz está enfrente,
entonces se hace la adoración de la cruz según la costumbre del lugar. O sea, y a veces se besa, se inclina, se pienso que por arrodilla. todas las medidas pues, que hay ahora con el coronavirus, me imagino que no era o sea, en cada parroquia les dirán cómo lo van a hacer. Yo me parece que en San Luis nos dijeron que lo que vamos a hacer es una inclinación. Pero vamos a pasarle enfrente. Vamos a pasarle enfrente, pero guardando la distancia, igual que hacen para la comunión en muchas parroquias. Bueno, vamos a ver cómo. Y entonces, pero bueno, en cada iglesia dirán, pero no se va a poder ni besar, ni tocar, ni porque mucha gente la toca y después es antiguo, la besa. Entonces este año no vamos a poderlo hacer, pero por lo menos lo podemos ir a adorarlo. Claro. El año pasado lo vimos por televisión nada más. Sí. Pues bien, vamos a ver qué va a estar el sábado. Ya va, espérate un segundito. Ajá, perdón. Y después de eso viene la comunión. Y al terminar la comunión, o sea, viene la comunión en silencio, y al terminar la comunión se va todo el mundo calladito. No se dice nada, no hay, podéis ir en paz, nada de eso. Ok, ahora vamos al sábado. No, porque nos falta una cosa del Viernes Santo, está apurado. No, es que vivo por el tiempo. Mira, pero no, lo que nos falta, la otra costumbre del Viernes Santo, muy importante, es que se realiza el Vía Crucis. O sea, se hace el rezo del Vía Crucis, normalmente como solemne, y en muchos lugares está la costumbre de hacerlo viviente. Sí, lamentablemente yo creo que este año, por lo menos yo sé que en San Luis, muchas iglesias aquí en Austin lo hacen. Sí, y lo hacen muy la verdad bonito. Es una costumbre, yo creo que en todas partes del mundo lo deben hacer. Pero yo sé que todavía creo que hay algunos lugares aquí donde creo que lo van a hacer, pero no, yo creo que no. Es que es delicado, es riesgoso. Sí. Entonces, bueno, pero esa es la otra costumbre que tradicionalmente uno ve el Viernes Santo. Sí. Ahora, una cosa importante, por ir al Vía Crucis viviente, por favor no dejen de asistir a la liturgia de la Pasión. Porque la liturgia de la Pasión es la liturgia de la iglesia para ese día. Entonces, hay que ir a los dos. ¿Okay? Pues bien, ahora sí estamos en el sábado. El sábado santo. ¿Qué pasa el sábado santo? El sábado santo es un día de total silencio y recogimiento. Pues Jesús ya muere el viernes a las 3 de la tarde, es lo que la iglesia nos enseña, y en ese momento, después de esto, pues hay que uno tener recogimiento, silencio. De hecho, yo recuerdo, y en muchos lugares, la otra vez se lo escuchaba un amigo diciendo que en su familia, en su casa, ese día no había música, no sé, o sea, las cosas que uno normalmente está acostumbrado. Y los niños uno les hace como que calladito. Y es un día además de ayuno de abstinencia. Acuérdense que nos tenemos el miércoles de ceniza y el viernes santo. Entonces ese día de ayuno y abstinencia nos propone la iglesia para acompañar a Jesús. Ese es el viernes santo. Ajá, y luego el sábado, que estábamos ya en el sábado, perdón, ¿verdad? sí, es verdad. El viernes santo es ayuno y abstinencia, menos mal que lo mencionaste. Menos mal porque me lo pasé y lo mezclé. Pero bueno, el sábado sabemos que es un día de recogimiento, de silencio y de acompañar a Jesús, porque está... Además, hay algo para aclarar que yo había puesto el lunes pasado a los niños en el catecismo, donde dice que Jesús desciende a los infiernos. Y les aclarar, bueno, no es que fue Jesús a sacar gente del infierno, no es mucho del menos. Infierno donde esté el diablo, no. Exacto. Lo que pasa es que yo les conversaba con los adultos de mi clase de sacramento, que ¿qué es el infierno? Es el lugar donde no está Dios. Exacto. Entonces, claro, antes de que cuando por el pecado original el cielo quedó cerrado, o sea, se cerraron las puertas del cielo para nosotros, hasta que Jesucristo muriera, realizara la redención. Entonces, claro, como el cielo estaba cerrado, los justos, la gente que morían con el pecado original, pero habían tratado de llevar una vida de acuerdo a las leyes de Dios, amando a Dios y cumpliendo su voluntad, no podían entrar al cielo. Entonces ellos estaban en un lugar que sería, yo digo como el seno de Abraham, se le llama también un lugar de reposo. Sí, pero no era el cielo. Y entonces, claro, se dice a los infiernos porque ahí no estaba Dios. Ahí no estaba Dios con ellos. Entonces, por eso se puede decir como que sea un infiernito. Más o menos como sería el purgatorio. Sí. Como una especie de purgatorio donde estaban allí esperando que se hiciera la redención. Entonces Jesucristo apenas muere en la cruz, pues baja a buscar a todas esas almas de los justos que estaban allí
A San José lo debe haber agarrado de primero. Pienso que fue el primero que fue. ¿Verdad? Yo también. Sí. Y se los llevó para el cielo, porque ya él abrió las puertas del cielo con su pasión y muerte. Sí. Y bueno, para ir al domingo sabemos que es un día de acompañar a nuestra Santísima Madre. Y una cosa importante, eso es un día que se llama alitúrgico, o sea, como que no hay sacramentos, o sea, no es que no hay sacramentos, los sacramentos siempre están sí, pero ahí, se entiende que no hay... pero ese día no se realizan bautizos, no se celebra misa, no hay matrimonio, no se debe, tampoco, por ejemplo, el sacerdote sentarse a confesar, no. A menos que sea emergencia. O sea, una persona que se está muriendo, por supuesto, se le dan los sacramentos. Enfermos, claro. Pero no es un día normalmente en que la iglesia está en silencio acompañando a Jesús en el sepulcro y preparándose para la resurrección. Sí. Y llegamos al día máximo. Domingo de resurrección. El domingo de resurrección que comienza el sábado en la noche con la vigilia pascual. Entonces, bueno, esa es la ceremonia litúrgica más importante de todo el año. Bueno, en realidad el triduo pascual, los 3 días, como si fueran un solo día dividido en 3 partes. Sí, esta tiene de bonito pues que es ese día de máxima alegría para de la resurrección, donde se completó, o sea, donde recibimos además, ya se obró la redención, pero recibimos la esperanza de que Jesús, o sea, que no nos vamos a quedar con la muerte. Exacto. Jesús venció a la muerte. Entonces, bueno, esa vigilia celebramos la resurrección del Señor y se celebra también con los sacramentos de iniciación cristiana, de todos aquellos que quieren ser parte de la iglesia. A ver, la vigilia pascual normal, o sea, se tiene que hacer durante la noche. De hecho, debe hacerse cuando ya está cayendo el sol o ya cayó el sol. No se puede hacer, vamos a empezar a las 6, no. No, debe hacerse a menos que en algún país a las 6 esté ya oscuro, se podría. Sí, normalmente en el hemisferio sur. Bueno, pero que se entienda que es durante la noche. Pero aquí el obispo creo que dijo a las 8:30, porque a esa hora que está cayendo el sol en ese día aquí en Ostia. Entonces, esta vigilia es figura de la Pascua de Cristo y la noche de la liberación en que las cadenas de la muerte fueron rotas por la resurrección de Jesús. Esas son palabras del pregón pascual, dice: rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Entonces, esta liturgia, la iglesia desde el comienzo la ha celebrado solemnemente. Como les decíamos, la solemnidad de solemnidades. Las partes de la celebración. Partes de la celebración. Ajá. La primera es el lucernario, que es la bendición del fuego, y la procesión, eso se hace normalmente fuera de la iglesia. Este año veremos cómo se irá a hacer, porque entonces comienza afuera, se hace un fuego, que el sacerdote lo bendice, y de allí prepara el cirio pascual, que también lo bendice, lo prepara. El cirio tiene, aquí se los pongo, qué significa cada cosa del cirio pascual, y el sacerdote, cuando, por supuesto, el cirio ya está hecho, pero él como que lo traza otra vez todo, traza la cruz y dice: Cristo ayer y hoy, principio y fin, la línea horizontal. Alfa son 2 letras, alfa y omega, la primera letra del alfabeto griego y la última. Entonces, cuando hace el alfa dice, el alfa arriba y la omega abajo, y dice principio y fin de todas las cosas. Suyo es el tiempo y traza los números del año y la eternidad, y a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos, mientras hace los números. Y después de eso tiene 5 granos de incienso que simbolizan las 5 llagas de Cristo. Entonces, mientras pone cada uno de los granos, también dice: por sus llagas santas, gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez que se prepara ese cirio así, de esa manera, se enciende el cirio del fuego que se bendijo, y ese cirio representa la luz de Cristo. Y el Padre, entonces, cuando enciende el cirio, nos dice que la luz de Cristo resucitado y glorioso disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu. De ese cirio se prenden todas las velitas que la gente tiene. O sea, de la luz del cirio sale toda la luz para todos, y ya todo el mundo entra en procesión a la iglesia. Además, la velita que tenemos simboliza la llegada tomándole un poco, pienso de la escritura de aquellas que esperaban con velas la llegada de con las velas encendidas. Podríamos decir. Sí, podría decirse.
Y además que, importante, o sea, que la luz de Cristo es la que da luz a todo. Y entonces uno entra a la iglesia, que la iglesia está oscura toda, entonces uno entra a la iglesia con sus velas encendidas y el sacerdote o el diácono reza o canta el pregón pascual, que es muy bonito, pongan la atención a esa oración. Después viene la segunda parte de la liturgia, que es la liturgia de la palabra. Esta liturgia es un poquito más larga de lo normal. Se leen varias lecturas del Antiguo Testamento con su salmo correspondiente. Pueden ser hasta 7 lecturas del Antiguo Testamento, o sea, el sacerdote elige si hace 3 o hace 7. Después viene, bueno, eso es toda la historia, los puntos culminantes de la historia de nuestra salvación. Comenzando desde Moisés, los profetas, después viene lectura del Nuevo Testamento. Y bueno, y el Evangelio, por supuesto. Sí, es un solo Evangelio, pero del Nuevo Testamento creo que son 2. Después viene la liturgia bautismal. O sea, después de la homilía, entonces se procede a bendecir el agua, se renuevan las promesas del bautismo, el Padre también le echa agua a todos los fieles, y se procede a bautizar a todos aquellos adultos que quieren unirse a la iglesia, que se están convirtiendo a la iglesia católica. Y también, bueno, se confirman también. O sea, se les da el bautismo y la confirmación. Algunas veces hay personas que ya están bautizadas en otras religiones, pero que el bautismo es válido, y entonces simplemente hacen su profesión de fe y se confirman. Ajá. Y luego, ya después de eso, entonces sigue la liturgia eucarística como una misa normal. Bueno, en el Gloria vuelven a tocarse todas las campanas. Y ya las campanas se usan de nuevo. Queda relegado por el gozo y la alegría de la resurrección. El silencio, sí. Y entonces, bueno, así termina la liturgia de la Vigilia Pascual. Sí. Pues esperemos que el programa haya sido de mucha utilidad, de mucha información, que le haya gustado mucho. Y bueno, perdonen la carrera, pero es que es muy largo. Es muy largo porque se trata de Semana Santa. Pero bueno, lo importante es el recogimiento y vivir esa Semana Santa acompañando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Santísima Madre, allí, en el camino al Calvario, para resucitar con Él. Y hay algo muy importante que escuchamos hace algún tiempo que decía, después viene la Pascua, que es la parte de la felicidad, pues esa inmensa que debemos tener todos por la resurrección de nuestro Señor. Exacto. Bueno, muy bien. Entonces feliz Pascua de Resurrección adelantada. Pascua de Resurrección adelantada, sí. Y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Traicionado y entregado a los malvados, lo he coronado con espinas puntiagudas, yo he atravesado con la lanza su costado, lo he clavado en un madero y aún me ama, fue el mismo Dios quien dio su vida en un madero por amor, fue el mismo Dios derramó su sangre para darme vida, fue el mismo Dios quien aceptó morir, atravesado y desgarrado por los clavos, fue el mismo Dios quien me ha salvado del pecado y de la muerte, fue el mismo Dios, me ha entregado a su madre con amor, ha lavado con amor los pies llagados, Él me ha curado las heridas del pecado, me ha amado desde antes que naciera, fue el mismo Dios quien dio su vida en un madero por amor, fue el mismo Dios quien derramó su sangre para darme vida, aceptó morir, atravesado y
desgarrado por los clavos. Fue el mismo Dios quien me ha salvado del pecado y de la muerte. Fue el mismo Dios. Me ha enseñado cómo seguirlo y amarlo. Me ha llamado para una gran misión. Él me ha escogido para ser un apóstol, para anunciarlo con mi vida hasta la muerte. Fue el mismo Dios quien dio su vida en un madero por amor. Fue el mismo Dios quien derramó su sangre para darme vida. Fue el mismo Dios quien aceptó morir, atravesado y desgarrado por los clavos. Fue el mismo Dios quien me ha salvado de